siempre en su gracia y en su amor, el Padre eterno siga derramando esa gracia, iglesia, esa protección, ese cuidado. ¿Ok? Nos acercamos a Él, como dice la Escritura, confiadamente, venimos ante el trono de la gracia, sabiendo de que ahí recibiremos el oportuno socorro, sabiendo que ahí seremos instruidos, seremos dirigidos, seremos enseñados, que ahí, iglesia, ok, serán encaminados siempre nuestros pasos en sus propósitos, porque ya no andamos buscando nuestra propia voluntad, sino que andamos buscando su voluntad por encima de las demás voluntades. Por eso, iglesia, buscamos en Él todos los días, porque sabemos que Él viene, iglesia, nuestras fuerzas. Amén. El Señor dijo claramente, iglesia, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Eso dijo el Señor, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos buscando, en eso es que estamos perseverando. Eso, iglesia, es lo que estamos creyendo, porque el Señor es bueno. Amén. Es bueno, iglesia. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Jamás su palabra va a pasar. Él fue el que prometió que así mismo lo hará. ¿Qué estamos esperando nosotros cada día, iglesia? Que se siga cumpliendo su palabra. ¿En qué confiamos, iglesia? En todas y cada una de sus promesas. La Escritura nos dice, iglesia, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar ahí pendientes como una antorcha que alumbra, ¿ok? Porque, repito, Yahshua dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor a nuestro Señor y Rey Dios Todopoderoso, en el nombre de Yahshua, porque Él es bueno, iglesia, porque para siempre sus misericordias son. ¿Ok? Así es que vamos a entrar, iglesia, ahí, materia. Bueno, iglesia, vamos ahí, Lucas, capítulo 2. Vamos a ver, iglesia, esa perseverancia en la fe tiene sus resultados, claro que sí, porque el Señor prometió, repito, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es su promesa y nosotros confiamos a su promesa, nosotros confiamos, iglesia, en su palabra, por eso, de hecho, por eso estamos aquí. Si no confiásemos, si no creyésemos, creo que no estaríamos aquí. ¿Ok? Así es que hay algo que el Padre también ha prometido, que Yahshua lo confirma o lo reconfirma, y es que el Señor es galardonador de todo aquel que le busca, de todo aquel que se acerca en confianza, en fe, esa fe perseverante. Vamos a tener aquí, iglesia, dos personas que nos dan de ejemplo de esa fe perseverante, de esa fe dispuesta y puesta en una palabra, en una promesa de parte del Padre, y nos enseñan a nosotros a perseverar en cada promesa. Iglesia, toda promesa que el Señor te ha dado, te ha hecho, ten por presente que se va a cumplir. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Perseverar. Eso es lo que necesitamos, perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es batallar, es aferrarse, iglesia, a esa promesa, es aferrarse a algo que el Padre dijo, que el Padre expuso, que dijo que es para mí. ¿Ok? Eso es perseverar. Estamos perseverando a diario en nuestra salvación. La salvación ya no fue dada, la encontramos, la recibimos, ¿ok? De parte del Padre. Por eso decimos siempre que es un regalo, es por gracia, ¿ok? Para que nosotros entendamos que no es que nos lo ganamos, o que no es que por nuestros esfuerzos, por nuestra fuerza, nos ganamos el derecho, y que ya es un derecho pues adquirido. No, todo esto lo ganó Yahshua en la cruz. Amén. Yahshua lo ganó en la cruz. ¿Cómo nosotros lo obtuvimos? Por fe. Eso nos dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8. ¿Se acuerda? Lo que dice la escritura, lo que dice la escritura allí. Dice la escritura plenamente. Me respondo aquí, está contando que por el Facebook también ahí estamos, por el Zoom. Dice la
la escritura claramente, iglesia, nos dice que aquel que perseverare hasta el fin. O sea, ahí no está solo que dice la escritura, aquel que perseverare hasta el fin será salvo, ¿no es cierto? Pero Yahshua también nos dice claramente que el perseverar en esas promesas, en esas palabras, hará que nosotros veamos las promesas de Yahweh cumplidas en nuestra vida. Amén. Las vamos a ver, iglesia. ¿Qué te prometió el Señor? Vamos a reflexionar o vamos a traer a memoria mejor. Bendito Dios, gracias. Ahí están los niños, dejar los niños venir a mi hijo el Señor, que estamos haciendo, trayendo cambio a las generaciones futuras a través de los niños. ¿Ok? Preste atención. Piensa en un momento alguna promesa que el Padre le dio. No le estoy hablando de una de las promesas que hay generales, ¿ok? Porque hay promesas para todo, que son para la iglesia como tal, amén. Pero hay palabra, alguna promesa que el Señor te dio de manera particular. En alguna ocasión un profeta, un hombre de Dios, una persona de Dios que habló, te dijo algo y te dijo es que el Señor me pone a que te diga esto, el Señor me manda que te diga esto, o tal vez, no sé, en un sueño, porque en un sueño yo recibí una promesa de parte del Padre en un sueño. Ok, también recibí una promesa de manera audible, ok, de parte del Padre. Bueno, 3 promesas he recibido así y estoy viendo el cumplimiento de esas promesas. Una de esas promesas fue el día que me bauticé, recuerdo tanto, ok, que llegué, me tiré en un regocijo tenaz, tremendo, la cama, y empecé a meditar en eso que había pasado, tan bonito que fue, o sea, maravillado, extasiado con el Señor. Y el Señor me habló, me dio Isaías 59, 21. Y no solo que me dio 59, Isaías 59, 21, sino que escuché que lo estaban leyendo. Esa es una promesa para mi vida. Y en esa promesa estoy establecido, iglesia. En esa promesa estoy creyendo cada día y en esa promesa estoy perseverando, ¿ok? En el Señor. Y esa promesa no es solo una promesa que fue para mí, sino que una promesa que envuelve las generaciones y envuelve la iglesia. Isaías 59, 21, lo busca en su casa. Ahorita no se me vaya a entretener, búsquelo para que usted sepa bajo qué promesa está usted a través de lo que es la congregación, la promesa, ¿ok? Así es que creemos a las promesas, creemos a lo que el Padre ha hablado, creemos a lo que el Padre ha dicho, iglesia. Entonces, antes de entrar ahí a los textos bases que tenemos, déjeme ahí mismo en Lucas, en el capítulo 18, un pasaje muy conocido. ¿Cuál es el pasaje de Lucas 18, iglesia? Dice que el de la viuda y el juez injusto. Ese es Lucas capítulo 18. Ese va del versículo 1 al versículo 8. Creo que es un pasaje que toda la iglesia lo conoce, que toda la iglesia ya sabe de qué habla de hecho, pero si nos está viendo alguien que no lo ha leído, que no ha escuchado hablar, entonces la cita es Lucas capítulo 18, perdón, versículos del 1 al 8. Entonces, mira cómo cierra Yahshua esa y que nos deja esa promesa a nosotros. Dice Lucas capítulo 18, ¿ok? Gracias, Señor y Rey Dios Todopoderoso. Miren lo que dice versículo 6 al 8. Vamos a leer solo el 6 al 8, ¿ok? Dice así. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos sabemos aquí? ¿Cuántos hay en las redes? ¿Cuántos hay? Amén, todos nosotros fuimos escogidos por el Padre, ¿ok? Entonces, para este tiempo, para que estemos aquí y ahora, buscándole, honrándolo y glorificando su santo nombre. Entonces, dice así, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles y él mismo responde la pregunta que hace. Versículo 8, os digo
que pronto les hará justicia. O sea, no se tardará en responderle. Pronto les hará justicia. Amén. Pero aquí hay una oración, iglesia, porque recuerde que tenemos que conservar los contextos, ¿ok? Los contextos. Por favor, no podemos olvidarnos de los contextos. Aquí está hablando de un agraviado, ¿sí o no? De alguien que está sufriendo el agravio. Está diciendo alguien que está siendo agravado, iglesia. O sea, hay sobre él una injusticia que se está cometiendo. Mire usted. Ahí está. ¿Qué dice el Señor entonces? Nos está diciendo ahí, al que clama de qué, de día y de noche. Ahí nos está diciendo que hemos que perseverar en la oración, en el clamor al Señor, porque esta viuda necesitaba justicia. Pero también nos está diciendo algo el Señor. A través de esta viuda nos está enseñando, nos está diciendo a dónde ir para recibir la respuesta. Ahí está diciendo, ella se presentaba delante de qué, del juez, y este era un juez injusto. Pero Yahshua dice que aquellos que vengan delante del juez, el juez que supremo, el juez, el que hace justicia sobre toda su creación. Yahweh es un Dios de justicia. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, que el Señor es justo y que hace justicia, entonces cuando nosotros nos acercamos a Él, iglesia, debemos tener eso en cuenta, debemos tener eso claro, que el Señor nos va a hacer justicia. Aunque está hablando aquí de alguien que está recibiendo una injusticia y podría decir usted entonces, pues no tiene nada que ver conmigo, como que me sacó el taco el Señor. No. El mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Por eso recibimos tanta oposición. ¿Por qué cree que se levanta a impedirnos ver la bendición de Yahweh? ¿Por qué cree que se levanta cada vez que nosotros queremos acercarnos, perseverar? Entonces se levantan cantidad de cosas. ¿Por qué cree que cuando iba a Yahshua, que iban en la barca y al otro lado estaba quién? El endemoniado Gareno. ¿Por qué cree que se levantó esa tempestad? Porque había que colocar oposición, porque se iba en un propósito de reino. ¿Cuál era? Hacer libre al Gadareno. Yahshua había recibido la instrucción del Padre y tenían que cruzar al otro lado y tenían que ir donde el Gadareno y predicarle. Mire que Yahshua va, lo hace libre y el Gadareno le dice, yo quiero seguirte. Él le dice, no. A otro le dijo, sígueme, ¿sí o no? Él dijo, no, vete a tu casa, vete a tu región y predica. Busque usted quiénes eran los gadarenos y se va a dar cuenta lo que eran los gadarenos. A la vista de la religión de la época, para nada merecedores de que recibieran ni tan siquiera conocieran del Señor. Pero este gadareno, busque esa historia y verá, busque la historia, lo que pasó después en la región de Gadara con este hombre. Todo lo que el Señor hizo y usó este hombre. Porque este hombre recibió, ¿ok?, la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que Yahshua vendría y haría ¿qué? Libre a la humanidad. Este hombre recibió esa promesa porque Yahshua lo hizo libre, ¿sí o no? Entonces vámonos más allá, porque la Escritura dice que el Hijo libertare será verdaderamente ¿qué? Libre. ¿Por qué te hablo esto, iglesia? Porque hemos nosotros acercarnos siempre en libertad delante del Padre. Porque para ver las promesas debemos perseverar. Y en esa perseverancia, iglesia, es que se ven las promesas. ¿Sabe por qué a veces no se cumple una promesa a su tiempo? Porque nosotros dejamos de perseverar. Dejamos de creer. Otras veces se tarda esa promesa. ¿Ok? En ese tiempo de cumplimiento, nosotros lo extendemos porque el Señor nos está enviando a hacer ciertas cosas y nosotros no las hacemos. O sea, comenzamos a retardar.
Es como cuando con los hijos, ¿sí o no? Tienda la cama cuando está más pequeño, porque eso es cuando está más pequeño, sabe una responsabilidad que ellos tienen, ¿ok? Entonces, tienda la cama y tiene el bombón. O haga esto y tiene su recompensa. Yo hay veces me acercaba y pedía algo, pero tiene esto pendiente. Primero, cuando termine eso, entonces hablamos. Ahí estaba la recompensa. Y funcionas. El Señor le dijo al pueblo, deben salir y deben hacer esto, esto y esto. Ellos dudaron, ¿sí o no? La palabra de Yahweh. Y cuando vieron los gigantes se asustaron. ¿Qué pasó? Estuvieron dando vueltas 40 años en el desierto. ¿Sabes lo que no quiere el Señor con nosotros? Porque tenga usted en cuenta algo que ahorita lo vamos a leer ahí en Lucas. El Señor es fiel a sus promesas. Le dije ahorita, vamos a ver dos personas que fueron fieles al Señor en perseverar, que dieron por sentado que lo que el Señor les había prometido lo iban a ver en su vida. Y estas dos personas no se fueron de este mundo. No terminó su vida aquí en la tierra sin haber visto la promesa del Padre cumplida sobre sus vidas. Entonces, por eso en principio te dije, reflexiona en aquellas promesas que el Padre te ha hecho. No tanto en las promesas generales que hay en la Escritura, sino si alguna vez el Señor te dio una palabra, te habló de alguna forma, te habló a través de alguien, te habló en un sueño, te habló en una visión. Si de alguna forma, en algún momento, cogiste y abriste la Escritura y leíste una palabra que te llegó no solo al corazón, te llegó al espíritu y sentiste de una vez que esa palabra era para tu vida. Entonces ahora reflexiona cuándo fue eso y medita por qué tal vez no se haya cumplido a esta fecha, porque el Señor cumple sus promesas. Él le prometió a Israel que lo iba a sacar, que su descendencia, bueno, vamos más atrás inclusive, porque él le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. ¿Se acuerda? Esa fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Y Abraham anduvo errante sobre Canaán, porque él recorrió toda la tierra. Y de Abraham viene Isaac. Bueno, también viene Ismael. No podemos olvidar de esa otra línea, la verdad. Entonces, de hecho hay algo, déjenme hacerle un paréntesis, iglesia, porque hace parte del cumplimiento de las promesas de Yahweh. Ustedes y yo, y como iglesia, debemos estar pendientes a lo que está pasando en el mundo entero y sobre todo en Jerusalén, en Israel, ¿ok? Con la nación de Israel. Por aquí está Netanyahu haciendo una publicación con gozo, con júbilo, de que se logró paz con una nación árabe e invita a todas las demás que sigan este ejemplo, ¿ok? Y a Palestina que se una a este ejemplo para hallar la paz tan anhelada. ¿Y sabe algo? Hay una promesa del Padre respecto a esto. ¿Qué dice? Que cuando digan ¿qué? Y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto no es para que usted se asuste, es para que nos regocijemos porque la palabra se está cumpliendo. Yo siempre le digo esto y voy a insistir en esto. Cuando la palabra de Yahweh se está cumpliendo, la iglesia no tiene por qué temer. La iglesia no tiene por qué tener miedo. La iglesia tiene que regocijarse. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, dice el Señor, recuerde que esto es un paréntesis, por eso no le voy a buscar. Tome nota y lo busca también. Ok. Dice la escritura claramente en el Evangelio de Lucas que cuando estas cosas sucedan, dice, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención ¿qué? Está cerca. Y nosotros anhelamos salir de aquí. Por favor. Yo no creo que nadie que haya conocido a Yahweh anhele irse a quedar aquí en la tierra o no anhele el reino de los cielos. Porque esa es nuestra tierra prometida. Dice la escritura que Abraham y todos los patriarcas, el pueblo, pasaron por esta tierra anhelando algo mejor. Ellos sabían que lo mejor no estaba aquí en la tierra.
Por eso nosotros debemos llenar del mismo pensamiento y del mismo valor, iglesia. Lo mejor no está aquí en la tierra. ¿Quién dijo tal cosa? Lo mejor para nosotros está en el cielo. Amén. Y por eso es que anhelamos el cielo. Por eso Yahshua nos enseñó a pedir. Ok, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, tu reinado, tu gobierno. Venga sobre nosotros, y Yahshua vino y lo trajo y nos puso a nosotros para expandir ese reinado, ese reino del cielo aquí en la tierra. Ese es el propósito, iglesia. Ahí es donde tiene que estar nuestro anhelo, ¿ok? Entonces, viendo ahí, iglesia, lo que pasó con la tribu o mejor con Israel, ¿no? Que de Jacob, pues Jacob viene las 12 tribus, yo no, que el Señor le hizo una promesa. El Señor le hizo una promesa. Así es que tengo que agregarle no dos, voy a agregarle 3 personas que vieron sus promesas cumplidas. ¿Sabe algo? Jacob, o Jacob, como le conocemos, en ese lado del mundo. El Señor le dijo que lo llevaría, que sobre él se cumpliría la promesa dada a Abraham. ¿Y sabe qué pasa? Usted se acuerda todo lo que pasó con Jacob, ¿no es cierto? Que, o sea, peleó con Esaú, tuvo que irse, volvió, vino, ok. Pero había una promesa, y Jacob traslada esa promesa a su descendencia. ¿Y sabe quién toma esa promesa y se la creyó completica? José. ¿Se acuerda de José, el soñador? Entonces, cuando llegan los días de José, que él se envejece y sabe que sus días se van acortando, le dice a todo el pueblo, lo reúne y le dice que él va a partir, pero que él tiene una promesa del Padre que su papá Abraham se la transmitió, y es que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué le hace prometer? Le dice: no vayan a dejar mis huesos aquí en Egipto, porque no quiero que ni siquiera mis huesos queden en esa tierra de esclavitud. Gloria al Señor y Rey Dios todo. Bendito el Padre. Eso es fe, eso es creer. ¿Y sabe qué fue lo primero que cogió el pueblo? ¿Qué es lo primero que cogió? Los huesos, los restos, el ataúd. Fue lo primero que el pueblo cogió para salir de Egipto. Antes que ir a buscar las vacas, los camellos, nada. Lo primero que buscaron fue los huesos de José, porque había una promesa y José murió creyendo a esa promesa. ¿Sabe quién creyó también a las promesas del Padre? Job. De tal forma que Job dijo: aunque Yahweh me matara, en él esperaré. Esa es mucha fe. Esa es la fe de imitar eso. Job estaba en una situación bien difícil. ¿Y sabe cuál es el mejor momento para uno acercarse a Yahweh? Cuando uno está bien quebrado. Tenga en cuenta que usted esté bien quebrado, anímica, emocional, sentimental, económica y financieramente. Cuando usted se esté comiendo un cable, es el mejor momento, porque su fe anda en una explosión tremenda. Suéltala, déjela. Suéltela, no importa. Déjela, niña. Que camine, que se goce en la casa del Padre. Amén. Entonces, preste atención a esto, iglesia. Mire esto. Jacob creyó. Y él dijo: la palabra, la promesa de Yahweh ha de cumplirse. Y como él nos va a sacar a la Canaán, a lo que le prometió a mi padre Abraham, no me vayan a dejar. No vayan a dejar mis huesos. Se imagina el regocijo. Yo no sé cómo será cuando ya partimos de aquí, pero yo quiero imaginarme esto. Se imagina el regocijo de José, viendo cómo sus restos eran llevados a la tierra prometida para ser sepultados. Yo creo que tuvo que gozar, si le permitieron gozar. Entonces, yo me lo quiero imaginar eso, ¿ok? Porque la escritura, por otro lado, nos dice que pues,
muertos no tienen memoria, ¿no? De lo que pasa allá. Bueno, pero entonces yo quiero imaginarme eso. Vamos ahora a Lucas, iglesia, porque el tiempo siempre va a ser corto, la presencia del Padre. Y entonces en Lucas, en el capítulo 2, mire usted una situación. Estas las dos personas que en principio le dije que son ejemplo y que nos sirven a nosotros, iglesia, para que nosotros tengamos una fe perseverante, una fe activa en el Señor. ¿Ok? Mire usted esto. Lucas capítulo 2 nos está diciendo, iglesia, vamos a leer en el versículo 21, ¿ok? Lucas capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice ahí la escritura. Dice así. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando del nacimiento de Yahshua, dice ahí, le pusieron por nombre Yahshua, ¿ok? El cual se había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Por eso la escritura dice, antes de que naciese, yo te di nombre. Iglesia, así es el Señor. Antes de que esto estuviese en esta tierra, el Señor te dio nombre. ¿Sabes qué te dijo? Hijo o hija mía eres tú. Amén. Por eso ese regocijo cuando nosotros nos arrepentimos, porque volvemos a nuestro origen, volvemos ahí donde venimos. Y es que cuando nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma sabe que volvió a casa del Padre, ese es el regocijo de la salvación. Ese es el gozo del cual habló el salmista David cuando le iba al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque por la vida, por el pecado, la transgresión que había cometido, se sintió lejos del Señor. Y le dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso le dijo David al Señor. El gozo de la salvación. ¿Ok? Que he hecho un regalo del Padre. Entonces, mire esto, iglesia, por favor. Aquí en Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice que el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto confirma la humildad, la sencillez en que Yahshua nació. Porque el que no tenía, no le alcanzaba, eran tórtolas o palominos. El que tenía bueyes, daba ovejas, daba bueno, todo eso. ¿Ok? Pero era el Señor dándole. Por eso, y aquí es algo importante, iglesia, que es uno de los principios de la congregación y que usted lo sabe. Cada uno es como propuso en su corazón. El mismo Señor lo estableció. Aquí está establecido. ¿Ok? Para que usted, por favor, no se vaya a dejar engañar. El día que yo le he dicho esto otras veces, que me ve la chiripiorca y venga a decirle aquí a Hans que me entregue la llave y los papeles de las 2 motos, porque es que el Señor me mostró, me habló, ahora me las trae, las lava, no me las va a traer limpias, no me las va a traer sucias, por favor. Siga, pastor, espérese, yo oro. En serio, iglesia, les digo esto ¿por qué? Porque estamos en un tiempo que nosotros decimos wow, pero va a haber un tiempo en que vamos a decir, ahí sí que vamos a decir, re wow. Se acerca un tiempo de tanta apostasía. Lo que hemos visto hasta ahora, iglesia, no es nada. Todo eso va a suceder y va a pasar. Usted necesita afirmarse en la fe y tener sus oídos abiertos al Señor, su mirada puesta en el Señor. Por eso usted necesita estudiar, iglesia, escudriñar la palabra. Cuando en Mateo, en el capítulo 24, le dijeron a Yahshua, después de que él habló en el capítulo 23, de todo lo que había acontecido, le dijeron, Señor, ¿y cuándo será esto y la señal de tu venida? ¿Sabe lo primero que le dijo? Mateo 24:3, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Por favor, tenga en cuenta eso. ¿Por qué? Porque suele pasar, está pasando y va a pasar. Por favor, escudriñe, lea, estudie, por favor.
Por favor, iglesia, atesore la palabra, porque nos va a ser quitada en un momento determinado. Ya le he hablado de esto. Ya en algunos estados, en los Estados Unidos, es delito leer la escritura públicamente. Predicarle a otro ya está haciendo pecado, ya está haciendo hostigación, está haciendo una cantidad de cosas. Preparémonos, dejémonos instruir por el Espíritu. Amén. Bueno, pero sigamos adelante. Aquí en el versículo 24, bueno, ya lo leímos para ofrecer los palomitos, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, dice la escritura, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Sobre nosotros está el Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu Santo. Con nosotros está el Espíritu Santo, si no nos podríamos llamar a Yahshua Señor. Sería imposible que estuviéramos aquí llamándole Señor. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuál era la promesa para él? Que no vería la muerte hasta que viera a Yahshua, el ungido del Señor, el Salvador, no solo de Israel, sino ¿de qué? De la humanidad entera. Amén. Sino que para ellos era localizado, entonces por eso está la promesa para ellos. No vería la muerte, o sea, la muerte no vendría por él hasta que no viera al ungido del Señor. Y mire esto tan hermoso que pasó. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Preste atención a esto porque estamos viendo lo que es el cumplimiento de las promesas y que el Señor jamás dejará de cumplir sus promesas. Ahora mire algo que está pasando aquí. Él recibió una visión. Amén. Él persevera en esa visión. Él sabe que esa visión es una promesa que ha de cumplirse. Pero se quedó quieto. ¿Qué hizo él? Se movió. Fue movido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sabes a cuántos el Señor que estaba, el Espíritu Santo estaba moviendo y aún está moviendo a que se congreguen, a que lo busquen en este día? Y se están dejando ganar. Y están sacando excusas para no moverse y ver las palabras, las promesas del Yahweh cumplidas sobre sus vidas. ¿Sabe cuántos desde niños están recibiendo palabra de parte de Yahweh que los está llamando a que se acerquen a él? Y ha sido excusa tras excusa. Y tienen la vida como dicen los paisas, porque este cuento es paisa, más enredada que un bulto de anzuelos o más quebrada que un bulto de canela. Y está la promesa de Yahweh sobre ellos, esperando solo que ellos se dejen mover por el Espíritu Santo, que vengan al Señor, porque Él prometió que les va a ayudar. Él prometió que nos va a ayudar, iglesia. ¿No dijo el Señor, Mateo 11:28? ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí, los que estáis, ¿qué? Sin problemas, los que están relajados, los que no tienen ninguna situación en sus vidas. No, Él dijo, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y ¿qué? Y cargados. ¿Y cuál es la promesa? Él hará que descansen. Hay que hacer ese cambio porque Él dijo, ligera es mi carga, ligera es mi carga y fácil ¿qué? Mi yugo. Y nos encontramos una sociedad que quiere cargar el yugo pesado del mundo del pecado, cuando Él está diciendo que su yugo es ligero, es fácil. Ese fue el cambio que nosotros hicimos por la fe. Y eso nos dio entrada ahora a recibir que de ahí en adelante todas las promesas de Yahweh. Mire, el mundo está engañado en algo, se lo voy a decir. Porque la Escritura dice que la única oración, ¿cuál es la única oración que Yahweh escucha al pecador? ¿Cuál es? La de arrepentimiento. Y el mundo está engañado. Confunden la misericordia de Yahweh
con la gracia redentora y salvadora. Son dos cosas diferentes, ¿ok? La misericordia te sostiene para abrirte los ojos para que llegues al Señor. Escucha. Pero la gracia es lo que alcanzamos por el sacrificio de Yeshua y que nos dio entrada a todas las bendiciones, a todas las promesas y el cumplimiento de ellas sobre nuestra vida. Y el mundo está engañado. Una cosa es la misericordia, ¿sabe algo? Yo no quiero la misericordia ya. Y no le estoy diciendo una herejía, se lo explico. Porque cuando necesito misericordia es porque estoy apartado, estoy alejado de él. Pero cuando yo estoy en él y estoy perseverando con él, estoy perseverando en la mano del Padre, estoy bajo ¿qué? Bajo su gracia. Estoy dentro de la gracia. Y son dos cosas muy diferentes. Cuando la gente anda buscando misericordia, está alejada, está apartada. Y la misericordia es un goterito, como para animar tu fe, como para decirte aquí estoy. Yo quiero ayudar. Pero la gracia pone a disposición el reino de los cielos. La gracia fue lo que hizo que el cielo se abriese y fueran derramadas bendiciones de manera sobreabundante, pero eso es para aquel que cree. Amén. Para aquel que camina en los preceptos, en la ordenanza de la fe puesta en Yeshua. Entonces, dice el versículo 27, ¿no? Y movido por el Espíritu. O sea, usted recibió una promesa. Amén. ¿Sí o no? Usted recibió una palabra de Yahweh. Es para usted, es para su vida. Pero usted no ha hecho, ni hace, ni quiere hacer nada por esto. Ni siquiera se dispone a congregarse, alguno, a leer la escritura, a orar, a buscar el rostro de Yahweh en la intimidad. Sino que lee, y eso que medio lee la escritura o la escucha nomás cuando viene al servicio. Y mucho menos los que no vienen al servicio. Eso es complicado. Porque dice que movido por el Espíritu. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarse guiar, mover por el Espíritu. No por la emoción, no por la sensación, no porque no. Oye, ¿usted cree que cuando usted viene a un servicio y aparentemente, le digo, aparentemente, no sintió nada, el Señor no estaba ahí con usted? No. No se puede usted acostumbrar a los sentires. Ahí te dice, es que yo no he sentido predicarle al jefe. No he sentido predicarle a mis compañeros. Es que no he sentido predicarle a nadie. Es que eso no tiene que sentirlos. Eso hace parte, ya Yahshua lo dijo, Mateo 28. ¿Sí o no? 18 en adelante, lo que conocemos como la gran comisión. Por tanto, id, ya la orden está dada. ¿Sí o no? Pastor, es que yo no siento orar. Pues quédese esperando sentir orar y verá cuándo orar. Pastor, es que yo no siento ayunar. Pues es esperando. Espere que su carne se rinda y le diga, bueno, voy a ayunar. Hoy amanecí dispuesto a ayunar. Esperen. Que ya se le va la carne a disponer. No. Entonces no podemos confundirnos y andar por sentires. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer, iglesia, es caminar en la certeza, en la convicción, porque él prometió. ¿Qué dijo Yahshua? ¿Qué dijo antes de irse? Dijo, les voy a dar ¿qué? Mi Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entonces vendrá el Espíritu Santo, estará con ustedes, ¿sí o no? Y me seréis testigos. Y entonces les voy a dar, no los voy a dejar solos, voy a darles el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Y desde el mismo día, el de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Yahshua, porque eso es 50 días después, dice que se estuvo presentando durante 40 días, ¿sí o no? A los discípulos, cuando fue tomado en la nube y se fue. Y les dijo, voy a volver a ustedes, no los voy a dejar solos.
El Padre enviará el Consolador, el Paracleto, el Ayudador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Y 10 días después, completico, 10 días después, por eso es que se celebra el Pentecostés o la fiesta de las primicias. Ahí la iglesia recibió el Espíritu Santo porque era la primicia. La iglesia es la primicia de Yahshua. Eso es lo de la iglesia. 10 días después vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Hablaron lenguas angélicas y lenguas humanas, entienda eso. Porque fueron dos lenguas que se hablaron. Lenguas angélicas y lenguas humanas. Por eso es que los otros, cada uno en su lengua que hablaba, podía entender lo que estaban hablando. Fueran egipcios, medos, persas, lo que fuera que fueran. Ellos estaban ahí, ¿ok? Escuchándolos, escuchaban hablar de sus lenguas. Es lo que hoy conocemos como la interpretación de lenguas. Alguien está hablando en lenguas angélicas, pero usted puede entender en su lengua lo que está hablando. Esa fue la manifestación que hubo. Amén. Entonces, ya tenemos la cuota inicial, no es que lo tenemos todo, iglesia, para ver cumplidas las palabras o las promesas de Yahweh sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que moverse en el Espíritu y por el Espíritu. Eso es lo que hay que hacer. Moverse. Muévase. Hay gente que está esperando que la gracia lo alcance donde quiera que esté a esta hora. Y el Señor está diciendo, muévete, ven, búscame, acércate, yo estoy aquí. Aquí estoy para ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo estoy aquí. El Señor no se ha ido. Por eso le repito, ya suelo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, le voy a enviar al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo. Entonces, la mesa está servida. Y el que no come de la mesa es porque así es eso. Porque la mesa ya está servida. Yo por eso le digo a la gente, el que se pierde es porque quiere. El que se pierde es porque ya todo está dado. La salvación ya fue dada por Yahshua. Amén. Yo siempre digo eso y siempre voy a decir esto. El que se pierde es porque quiere. Entonces vemos aquí que este hombre, Simeón, Lucas capítulo 2, versículo 27. Primero dice que tenía el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Yo tengo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay que hacer para ir por las promesas? Estamos perseverando en la fe. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dejarse qué? Llevar, moverse. ¿Por quién? Por el Espíritu. Cuando el Espíritu le diga, métase en oración, métase en oración. Cuando el Espíritu le diga, ayuna, ayune. Por favor. Hay veces el Espíritu le dice a usted, métase en oración y usted lo primero que hace es ir a mirar el celular. Ay, antes de orar voy a ver si llegó el mensaje. Está esperando una respuesta y antes no es que oiga si llegó la respuesta. Cabezón, cabezona, métete en oración para que llegue la respuesta más rápido. ¿Qué hizo por allá Daniel cuando estaba esperando la respuesta? ¿Qué hizo? ¿Se metió qué? A orar. A orar. Él sabía dónde venía la respuesta. ¿Y la respuesta dónde lo encontró? Donde él debía estar. Voy a hablarte ahí por encimita algo que estaba estudiando. ¿Dónde se le presentó el Señor a Pablo para librarlo? No cuando iba en el caballo, sino cuando envió a Ananías. ¿Dónde se le presentó? ¿Dónde estaba Pablo? Donde el Señor le había dicho que estuviera. Chulo. Ahí se le presentó el Señor. Es así de sencillo, así es que funciona. ¿Dónde estaba? Bueno, ahorita le digo, más adelante, aquí hay una mujer. ¿Dónde está esa mujer cuando pudo ver a Yahshua? Que es la segunda persona a la que le voy a hablar de esta hora. El tiempo se nos agota. Estaba en el templo donde debería estar. Amén. Y sabe que hay veces el Espíritu está moviendo a alguien a que se mueva a donde tiene que estar, porque ahí le va a enviar, se le va a manifestar Yahweh, ahí se le va a manifestar
con toda su bendición. Y hacemos lo que hizo David. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó durmiendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahí usted encuentra esto. Dice claramente, dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó durmiendo. Y vaya problema que tuvo por haberse quedado durmiendo. Porque salió y se asomó y a Betsabé, y usted ya conoce todo lo que pasó. El que no conozca esta historia, le digo, está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. David y Betsabé, así se llama eso. ¿Y qué lío en el que se metió David? Terminó cometiendo homicidio, siendo autor intelectual de un homicidio, por no haber estado donde debía estar. Este Simeón estuvo donde debía estar, porque se dejó mover por el Espíritu Santo y entonces se cumplió la promesa sobre él. Iglesia, debemos movernos por el Espíritu, en el Espíritu, dejarnos guiar en nuestro espíritu por el Espíritu Santo, para que alcancemos y se derramen sobre nosotros y llevamos el cumplimiento de las promesas. Amén. Ahí es donde está el cumplimiento de las promesas, en la guianza del Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo aquí la Escritura. En el versículo 28 ya, ¿no? No, el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, o sea, Simeón, ¿y qué dijo? Bendijo ¿qué? A Yahweh diciendo, mire lo que dijo él. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Sabe algo? Ese es el reposo que da, la paz que produce cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Porque el Espíritu nos lleva a donde debemos estar en el momento en que debemos estar y vamos viendo cumplida la palabra, vamos viendo cumplidas las promesas de nuestro Padre Celestial sobre nuestras vidas. A veces estamos sufriendo porque queremos. Porque el Espíritu Santo nos está llamando, el Espíritu Santo nos está abrazando, el Espíritu Santo nos está hablando, nos ha mandado razón hasta con el perro y el gato, porque las piedras hablan. ¿No dijo el Señor que aún las piedras hablarán? Y nos está hablando, pero nosotros ahí, o algunas personas, mejor ahí, porque nosotros ya salimos de esa comodidad gracias al Señor, en su comodidad. Ah, no, es que si el Señor quiere, tiene que venir a buscarme. Sí, tiene que venir acá. Es que yo vivo mi vida así y yo no voy a cambiar. Si Él quiere conmigo así, sí, y si no, pues allá Él. Sí, de verdad hay personas que parece que tuvieran esa actitud y esa forma de pensar. Y le estoy hablando de creyentes, de gente del mundo, pero también de gente de la congregación, de la iglesia. Bueno, de las congregaciones. Por favor, no se me vaya a sentir aludido. Estoy hablando de manera general. Ok, yo sé que de pronto ese guante a usted no le echa. Pero bueno, dice la Escritura esto. Este hombre, movido por el Espíritu Santo, se encontró con el cumplimiento de la promesa. Y una vez se encontró con el cumplimiento de la promesa, es aquello, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya me puedo ir tranquilo, fue el que este hombre dijo. ¿Y sabe qué anhelo yo cuando leo esto? Ver cumplidas sobre mi vida todas las promesas que el Padre Eterno me ha hecho. Amén. Que no le decir que son 10, 20, 50, 60, no, estaría mintiendo. Pero quiero ver cumplidas en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, en sus vidas, iglesia, cada uno de ustedes, porque están dentro de esas promesas, ver cumplida la promesa del Padre Celestial. Amén. Ese es mi anhelo. Bueno, vamos a ver la otra mujer que aparece aquí. El tiempo se nos va agotando, iglesia. Bueno, pero no puedo leer lo completo, lo que este hombre dijo, ¿sí o no? Porque dice en el versículo 28, qué pena, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Yahweh diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Esa fue la promesa que vería salvar. Porque han visto mis ojos tu salvación.
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Ahí está, iglesia, ¿sí o no? Los gentiles, que nosotros ya no somos gentiles, ¿ok? O sea, los gentiles son el mundo, los que no han conocido a Yahshua. Israel, para que vea lo global que esta promesa y que Yahshua es para todo el mundo. Amén. Así que si usted no se lo está gozando, es porque usted no quiere gozar. Sencillo. Tenemos que movernos por el Espíritu Santo para disfrutar y gozarnos las promesas de nuestros padres. Porque promesas hay para todos. Amén. Entonces, adelantémonos ahora, iglesia, en el versículo 36. Por tiempo no le leo todo. Mire lo que dice el versículo 36. Mire que ya vimos la primera persona, ¿no es cierto? Que antes de irse, partir de esta tierra, vio la promesa del Padre cumplida. Ahora vamos a Lucas en el capítulo 2, en el versículo 36. Mire lo que dice. Y estaba también, ¿dónde? Allí, ¿en dónde? En el templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había movido a esta mujer. ¿Por qué? Porque ella obedeció al movimiento del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque ella no se rebeló a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella mostró su fe obedeciendo. Dice la Escritura que el que cree obedece, porque aún los demonios creen y tiemblan. O sea, la mayor muestra, o una de las mayores muestras, no voy a decir que es la mayor, no lo voy a marcar así, pero una de las mayores muestras de la fe es que la obediencia. La obediencia. Es que no podemos pretenderlo todo sin obedecer nada. Por favor. No. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. Y el que crea en él, como dice la Escritura. Es como dice la Escritura. Es que no es creer en Yahshua como yo quiero creer. No, es como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que a todo aquel que pronuncie, que confiese su nombre, creyendo en su corazón, será salvo. Y que todo aquel que en Él ponga su confianza no será defraudado, no será engañado. Iglesia, lo dice la Escritura. Ninguno que en Él confíe será defraudado. Ninguno que en Él espere será avergonzado. Ninguno que en Él haya puesto su confianza dejará de ver las promesas cumplidas sobre su vida. Esta mujer, Ana, dice aquí, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 7 años cuando conoció. Y era viuda hacía que 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día en ayuno, con ayunos y qué, y oraciones. En pocas palabras, esta mujer estaba cumpliendo su ministerio. Porque esa es la otra, iglesia, para ver las promesas de Yahweh cumplidas. ¿Cuál es? Cumple tu ministerio. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Tú predica, enseña, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Ahí te digo yo, ¿estás cumpliendo tu ministerio? Pastor, yo no tengo ministerio. Mentiroso, mentirosa. Te lo digo así. Porque la Escritura dice que todos nosotros tenemos mínimo un ministerio. ¿Cuál es? El de la reconciliación. Primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, 5 y los últimos versículos. Dice, y todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Como si Yahweh rogare a los hombres reconciliados con el Señor. Otra vez os digo, reconciliados. O sea, tu ministerio mínimo es decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Es decirle a la gente que vuelva en amistad con Dios. Job lo dijo de otra forma. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Amén.
Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Porque cuando yo andaba siendo enemigo de Yahweh, tenía muchas cosas que aparentemente tendrían que darme la paz y la felicidad, pero antes me daban angustia, antes me daban era terror, antes me daban era esa sensación de vacío, y por eso iba y buscaba más, y entre más buscaba, más vacío sentía y más vacío me sentía. Entre más droga buscaba, más vacío me sentí y más droga tenía que ir a buscar. Entre más vacío me sentía, más alcohol tenía que ir a buscar. Y entre más vacío me sentía, más mujeres tenía que ir a buscar. Y eran cosas pasajeras. Hasta que encontré a aquel que lo es todo. Entonces ahí me di cuenta de algo, que no necesitaba ni las drogas, las mujeres, ni el alcohol para sentirme lleno. Y entendí que eso era una cosa que mentirosa. Esos eran placeres pasajeros que no lograban llenar. Hasta que entendí esto, hasta que él vino a mí, lo entendí. Y fue transformada, cambiada. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar, ¿sí o no? Algún testimonio tiene usted que hablar de algo que ya hizo en tu vida. Al menos de cómo lo transformó a usted. Lo mínimo. Usted puede dar testimonio cómo conoció al Señor y cómo el Señor lo transformó. Todo lo que el Señor hizo por usted. Eso es un testimonio para decirle a la gente, reconcíliese, que Él es real, es verdadero. En mí hizo esto, yo era así, yo sufría esto, yo padecía esto, y Él obró en mi vida, me libertó, me hizo libre. ¿Ok? Entonces mire esto, iglesia del Señor. Esta mujer, Ana, estaba en el templo, 84 años que ella era viuda, y estaba, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo ella? Cumpliendo su ministerio, porque a eso la había llamado Yahweh. Ella envidió a Yahweh, le dijo, no se me casa más, porque siendo viuda voy a casar. Dios, no se me casa más, venga para acá que la necesito conmigo, la necesito a mi servicio. Y mantenía en el templo, en oración y en ayuno. Y por eso el Señor le había dado también una promesa a ella. Y mire lo que dice ella en el versículo 37. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, de Israel. Esta mujer tampoco partió sin haber visto cumplida la promesa del Padre. Ahora quiero decirte esto, iglesia. No es tu anhelo, no es tu deseo que sobre tu vida se cumplan las promesas de Yahweh, porque para mí es un anhelo, es un deseo. Y voy a decirte algo más. ¿Sabes una cosa? Que cuando nosotros nos dejamos mover, como hizo Simeón, cuando nosotros creemos a las promesas que Yahweh ya dio, como hizo José, que después de muerto, inclusive, confiaba en que la palabra se cumpliría. Cuando nosotros vemos lo que hizo esta mujer Ana, que se apartó para Yahweh, no se quedó sufriendo ni llorando una pena, sino que vio ahí la oportunidad propicia para acercarse a Yahweh, porque también podemos rescatar de esta mujer eso. Sufrió una pérdida y esa pérdida la usó ella para acercarse más al Señor. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Vio la promesa de Yahweh cumplida sobre eso. Amén. Yo quiero ver las promesas de Yahweh cumplidas sobre mí. ¿Usted las quiere ver? Yo sé que sí. Ahí está la dirección que nos da la palabra esta mañana, iglesia. Primero, confiemos, creamos, perseveremos. Quiero volverle a recordar Lucas 18:8. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero entre que llega la salvación, ¿ok? Hay promesas que Yahweh quiere que nosotros disfrutemos. Hay promesas que Yahweh quiere que nosotros vivamos. Hay promesas como la salvación de la familia, que el Señor quiere que nosotros veamos, que nos gocemos, que vivamos en ella. Hay promesas, porque mira esto, iglesia, y aquí ya vamos terminando, ¿ok? Es lo siguiente. Yahweh no solo quiere darte a ti como lo que Él dijo, ¿ok?
sino que escucha esto, iglesia, en medio de esto, Él quiere, escúchame porque esto es importante también, Él quiere conceder los anhelos, los deseos de tu corazón. Amén. Él quiere conceder los deseos de tu corazón. ¿Qué quieres? Cuando el ciego Bartimeo fue llamado por Yeshua, ¿sabe cuál es la pregunta de Yeshua? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Fue la pregunta. Pero analicemos a Bartimeo, un hombre que estaba junto al camino, mendigando. Lo único que tenía era esa capa, esa ruana. Imagínese cómo estaría esa ruana de Bartimeo. Y cuando escuchó la voz de Yeshua, ¿sabe qué dice la escritura? Soltó la capa. Y fue buscando qué. Recuerde que él no veía. ¿Qué fue buscando? La voz de Yeshua. ¿Dónde el maestro le habló para ir al encuentro? Porque él no veía. Y soltó todo aquello en lo que él se podía apoyar. Porque lo único que tenía era la capa. Con esa capa ellos iban haciendo. Recuerde que no había bastón, ¿no? Sino que era con su capa. Y ellos tenían que decir, tenían que ir gritando, ciego, ciego, porque si ellos se tropezaban con alguien y ellos no habían advertido que eran ciegos, la culpa era del ciego. Pero si ellos iban gritando, ciego, ciego, y alguien los hacía tropezar, era una falta contra la ley. La ley que decía, no pondrás tropiezo al ciego. Esa era una norma. Y nosotros ahora nos hemos vuelto tan desalmados que vemos un ciego tratando de cruzar la calle y nos acercamos. ¿Qué pasó ahí con Bartimeo? Soltó la capa. ¿Sabe qué significa esto, iglesia? Que soltemos todo lo que antes confiábamos, porque ahora Yeshua nos llamó y Él nos va a conceder, nos va a dar, nos va a permitir aquello, escúcheme esto, que necesitamos. Él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Sabe algo? Esto yo lo enseñé en una ocasión. Suena ilógico que a un ciego se le pregunte qué quiere que te haga. Pero él puede haber tenido otra prioridad. Así de sencillo. Puede decir, maestro, la verdad, yo ahorita la vista no necesito. Yo lo que necesito es que usted me llene de plata. Va uno que usted a saber las prioridades. Prioridades. ¿Qué quieres que te haga? A mí me pasó una vez, con mi esposa, con Vicky nos pasó una vez. Y una persona, pues hombre, asumimos nosotros que lo que necesitaba era comida. ¿No? Y fuimos a dar comida, no, a mí que más, déjeme plata. Ya pues, tu prioridad era la plata. ¿Sí ve? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué quieres que el Señor te dé? Bueno, el Señor no solo quiere darte todo lo que Él prometió, sino que quiere añadirte, quiere darte un bono extra. De eso se trata. ¿Ok? Que nosotros entendamos que la promesa está dada. Amén. Que todo lo de Yahweh ya no fue dado. Amén. Que lo que ahora necesitamos nosotros hacer es lo que nos corresponde. Aprendamos de Simeón, que fue movido por el Espíritu, para estar donde debía estar a la hora que debería estar. Amén. Así que usted que está hoy aquí, en la hora que debería estar, donde debía estar, dele gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso. Bendiga su santo nombre. Dígale en serio, dígale, Señor, gracias. Dígale gracias por permitirme estar aquí y ahora, Señor. Gracias porque estoy en el lugar donde tú querías que estuviese hoy, domingo, a esta hora. Aquí está la bendición de Yahweh. Aquí está la salida de Yahweh. Aquí está la respuesta de Yahweh a la situación. Y vamos a pedirle al Padre que una vez salgamos de aquí, no nos apartemos, no nos alejemos de su presencia, sino que al contrario, tomemos la oportunidad como aquella viuda que tuvo la pérdida de su esposo y él fue una oportunidad que ella tomó para irse al templo, para buscar a Yahweh, para permanecer en la presencia de Yahweh.
¿Sabes algo? Las pérdidas no son pérdidas si nosotros sabemos entender y comprender el propósito de Yahweh que hay detrás de ellas, iglesia. Yahweh era el dueño de la vida del esposo de esta mujer Ana. Por algo lo tomó, por algo se lo. Pensemos en eso. Démosle gracias al Señor, iglesia. ¿Sabes? Para nosotros los que estamos en Yahshua, no hay pérdidas, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Dile, Señor, gracias en el nombre de Yahshua por estar aquí, por estar ahora. Gracias por bendecirme con tu palabra, por darme esa confianza, esa fe, esa certeza, Dios, en tu palabra. Señor, hay promesas que tú me has dado que yo sé, Padre eterno, que se cumplirán. Gracias por las promesas que ya se cumplieron, Señor. Gracias por las promesas que se están cumpliendo y gracias, Padre eterno, por las promesas que se cumplirán en el nombre de Yahshua. Bendito Dios y bendito Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios y bendito Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Iglesia, bendiciones.